Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Hay lugar aquí adentro por los que quisieran allá afuera entrar. Acá hay lugares. Sonó a aviso de rutero. Hay lugares. Se escucha fuerte y claro, dice Enrique, Karen, les mandamos un saludo. Miren qué bendición, de verdad, mis hermanos, tengamos siempre presente una gratitud delante de Dios por la bendición de congregarnos, de poder estudiar su palabra. Hebreos 4:12 dice que su palabra es viva y eficaz. La Nueva Traducción Viviente dice que es viva y poderosa. Amén. La palabra de Dios es poderosa para darnos vida eterna, por supuesto es poderosa para transformar tu vida, mi vida, tu matrimonio, nuestra familia. La palabra de Dios tiene ese poder. Por eso venimos cada día a ella. No solamente nos alimentamos de pan, necesitamos la palabra que sale de la boca de Dios. Y es la palabra de Dios la que tiene el poder para transformar nuestras vidas. En la medida que la oímos y la obedecemos, la palabra de Dios transforma nuestra vida. Porque eso es lo que quiere Dios. Dice Romanos 8:29, que Él trazó un destino para nosotros, que seamos hechos a la imagen de Cristo. Que cada día nos parezcamos más y más a Él en carácter, en su ejemplo, en su conducta. Entonces, pues para eso tenemos que venir a la palabra de Dios, estudiarla y con una disposición de obedecerla. Amén. Bueno, ya vimos por 2 semanas una introducción donde dejamos claro lo que vuelvo a repetir. La Biblia es la única que tiene un concepto correcto y verdadero de lo que es la familia. Cualquier concepto que no se ajuste a lo que dice la Biblia es un concepto equivocado. Solo Dios, quien diseñó la familia, es quien nos debe decir cómo es, cómo debe ser, cómo debe funcionar. La palabra de Dios tiene la verdad absoluta, no está sujeta a discusiones, no está sujeta a dudas, es la verdad absoluta. Amén. Lo creemos porque a veces decimos, ay, esto de la Biblia, ay, es la verdad absoluta. Y veíamos Mateo 7, 24 y 25, que para fundar mi vida, mi familia, sobre una roca fuerte, firme, sólida, necesitamos oír y hacer lo que la palabra de Dios dice. Y cuando vengan, porque todos lo vivimos en muchas etapas de nuestra vida, adversidades, vientos, ríos que golpean. Yo les decía, cada uno en la semana hablamos con una familia, con otra, y nos está pasando esto, y son golpes, ríos, pero lo único que nos puede sostener es oír y obedecer la palabra de Dios. Eso es fundar la casa sobre la roca. Amén. Bueno, vamos a comenzar hoy esta tercera enseñanza. Vamos a ir desde lo más básico, elemental, que quizás muchos conocemos, lo sabemos, pero es importante tenerlo claro, bien fundamentado, porque vamos a hablar del concepto bíblico de la familia. Y la familia que comienza, ¿cuándo comienza una familia? Con el matrimonio. Ahí comienza la familia. Hay gente que dice, ay, no tenemos familia, estamos casados, pero no tenemos familia. No, ya son una familia, ¿no? El matrimonio es la base, ¿verdad?, de la familia instituida por Dios. El matrimonio, como Dios lo diseñó entre un hombre y una mujer, que vamos ahorita a recordar, a plantear nuevamente esas verdades básicas que tenemos que tener presentes porque están siendo atacadas como no tienen una idea, o sí la tienen, pues. El concepto bíblico de la familia está siendo atacado, minado, ya lo decíamos desde las escuelas, libros de texto, los maestros están bombardeando el internet, las caricaturas, las series, todo bombardea para presentarnos un concepto
contrario a la familia como Dios la diseñó. Es una avalancha de mala información para deformar el concepto correcto de lo que es el matrimonio, de lo que es la familia. De entrada, pues sabemos, si decimos que el matrimonio es la base de la familia instituida por Dios, pues sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer. Dice Génesis 1:27, que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, y ahí dice con toda claridad, varón y hembra los creó. Hombre y mujer. Punto. No hay un tercer género, no hay un cuarto género, no hay un género no binario. Todo lo que esté fuera de esto está contrario a la palabra de Dios. Ya veremos en una enseñanza muy clara, no hoy, pero en la ideología de género y todo lo que desde los gobiernos, desde las instituciones educativas, la televisión, etcétera, etcétera, el internet, están bombardeando para decirnos que no son los únicos géneros, pero esto es lo que la Biblia dice: varón y hembra lo creó. Algo tan fundamental, pero que hoy pareciera que en muchos sectores de la sociedad dices esto y te señalan de retrógrada, de que estás equivocado, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Qué no sabes? Es más, fíjense, decíamos hace 8 o 15 días que dice la Biblia en 1 Corintios 3, 19, que la sabiduría del mundo es ¿qué? Es insensatez para con Dios, es locura, es ¿a qué grado ha llegado? Digo, creo que todos lo tenemos claro, biológicamente hay hombre y mujer, está comprobado científicamente, pero la Biblia lo dice, Dios creó varón y hembra. Pero ¿a qué grado ha llegado la locura de la humanidad que en el año de 2018, el 9 de noviembre, en la Organización de las Naciones Unidas, se nombró a un hombre que se llama Viti Montalbán, que fue nombrado como defensor global LGBT. Y dijo él ese día que además del género masculino y femenino, hay 110 géneros más diferentes. La ONU reconoce 112, o al menos a esa fecha, ya cada vez le agregan, pero a esa fecha 112 géneros distintos, es decir, 110 más de hombre y de mujer. Cuando entremos al tema veremos mucho de esto, pero déjenme mencionarles de los más conocidos, o sea, masculino, femenino, bigénero, bisexual, cisgénero, crossdresser, demigénero, dos espíritus, género fluido, género neutro, género no conforme, heterosexual, heteroflexible, homoflexible, homosexual, intersexual, lesbiana, pansexual, pangénero. Y hay uno, fíjense qué cosas, qué barbaridades. Cuando alguien dice que no sé si soy hombre, mujer, bisexual, no sé qué soy. Pues le inventaron un género que se llama questioning, que viene de cuestionar. O sea, si no sabes, pues eres questioning. Hasta que no te defines, ya te pondrán otro. Y hay queer, sapiosexual, trans, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo la ven? Desde ahí, como decía el clásico. Es impresionante. O sea, han visto que, por ejemplo, vas a llenar tu solicitud de trabajo o una página de internet, un correo o una solicitud de visa, ahora o de pasaporte, en todo te ponen género y normalmente había dos, M y F, que era masculino y femenino. Hoy te ponen masculino, femenino, prefiero no decirlo, y otros para englobar todo lo que no es hombre y mujer le ponen género no binario. Uno de los precandidatos más conocidos de la corriente progresista fue secretario de ¿cómo se llama? Canciller de México. Hace unas semanas
habló alabando y aplaudiendo que por fin en el pasaporte mexicano ya te puedes registrar como género no binario. Dijo, este es un logro para nuestro país. Miren nada más lo que está sucediendo. Hace unas semanas, el primer pasaporte donde ya una persona que dice no soy ni hombre, no soy mujer, y ya su pasaporte cuando dice género no binario, es decir, no es ni hombre ni mujer. ¿Qué será? Pues lo que él quiera pensar que es. Pero la Biblia dice, pues, Génesis 1:27, que Dios creó varón y hembra, varón y hembra, así lo creó, y justamente instituyó el matrimonio, Génesis 2:24, cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá. ¿A quién se va a unir el hombre? A su mujer. El hombre se une a su mujer. Insisto, esto es elemental. Podemos decir, pastor, todos lo sabemos. Sí, pero gran parte de la población, la mayoría de la población, cree que además de hombre y mujer, se puede casar hombre con hombre, mujer con mujer, y de diferentes géneros en los que acabamos de leer. Una verdadera locura. Pero la Biblia dice que el hombre se unirá a su mujer. Ya veremos en otra enseñanza las responsabilidades del varón, de la mujer en el matrimonio, etcétera. Pero es claro que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Qué increíble que tengamos que discutir a veces con personas que dicen, no, estás mal. O sea, ¿a dónde ha llegado la distorsión, la perversión del pensamiento humano apartado de Dios? Y se va a poner peor porque Cristo en Mateo 24 daba señales del fin y dice que estaría como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento. Ya veremos eso en otra enseñanza, pero habla de la perversión moral que estamos viviendo. Y ahora es normal, y la gente dice es que es normal, y a los niños ya lo están bombardeando para que crezcan con la idea de que esto es lo normal. Pero no es lo normal, es muy común, pero no es normal. No confundamos común con normalidad. Entonces, miren, anteriormente, todavía hay algunos diccionarios, pero los diccionarios más reconocidos, hace muchos años, voy a poner ahí la primera definición, matrimonio. Un diccionario decía, matrimonio es la unión de hombre y mujer. Correcta definición. De hombre y mujer concertada mediante determinados ritos religiosos o formalidades legales. Pero hoy la mayoría de los diccionarios tienen otra definición que la vamos a poner ahí a continuación. Matrimonio es la unión entre dos personas. Ahí ya notan lo que está cambiando. Se trate de un hombre y una mujer o de dos personas del mismo sexo, que se establece mediante ritos religiosos o a través de una serie de formalidades legales para mantener una comunidad de vida e intereses. ¿Ya vieron el cambio? Ya dos personas. Puede ser hombre y hombre, mujer con mujer. Ya cambió en el diccionario el concepto de matrimonio. Ahora, no solo ha cambiado en el diccionario, en la ley del registro civil, matrimonio se define así. Si quieres poner la siguiente, dice, matrimonio, esto ya lo dice el registro civil, es la unión libre y voluntaria, ¿y qué dice ahí? De dos personas. Muchos años antes decía de un hombre y una mujer, ahora dice de dos personas para realizar la comunidad de vida en donde ambos procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Tú vas al registro civil y ya en todo el país, ahí fue avanzando la corriente progresista. ¿Dónde fue la primera ciudad donde se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿En dónde fue? Aquí en México. En la Ciudad de México, bajo el gobierno de uno de los próximos candidatos, Marcelo Ebrard. Y se celebró en aquel tiempo, no saben, un logro. México está avanzando. Y hoy, fíjense, hoy, ¿cuántos de aquí, cuando se casaron, les leyeron la epístola de Melchor Ocampo en el registro civil? A nosotros nos tocó.
todavía en el 98, leían hoy la epístola de Melchor Ocampo. Se las voy a leer ahorita para que la vean. Está prohibida. De hecho, en el año de 2000, a ver si tengo el dato ahorita, pero se derogó esa epístola y se prohibió porque la catalogan de misógina, retrógrada y discriminatoria. Entonces ya no se lee, pero tú ibas al registro civil y miren, ahí lo voy a poner, lo que decía el juez civil, y tiene mucha coincidencia con la verdad bíblica. Fíjense, dice, así estabas frente al juez, aquí tengo al matrimonio ya. Y decía el juez: declaro en nombre de la ley y de la sociedad que quedan ustedes unidos en legítimo matrimonio, con todos los derechos y prerrogativas que la ley otorga y con las obligaciones que impone. Y manifiesto, esto se leía dentro de los municipios, en los registros civiles, en los estados, en los registros civiles estatales. Manifiesto que este es el único medio moral de fundar una familia. ¿Ya vieron qué correcto estaba eso? De conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Este no existe en la persona sola, sino en la dualidad conyugal. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro. Esto se leía en el registro civil hace alrededor de 20 años. Ahorita les digo cuándo lo derogaron. De conservar la especie del género humano. Este no existe en la persona sola, sino en la dualidad conyugal. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más en lo que es cada uno para sí. El hombre, decía, cuyas dotes sexuales son principalmente valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, como dice la Biblia. Y dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado. La mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo, propia de su carácter. El uno y el otro se deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza, ternura. Ambos procurarán lo que el uno se espera del otro al unirse con él. No vayan a desmentirse con la unión, que ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas. Nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados deshonran al que las vierte y prueba su falta de tino, de cordura en la elección, ni mucho menos se maltratará de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Que ambos deben prepararse con el estudio y con la amistad mutua y la corrección de sus defectos a la suprema magistratura de padres de familia, para que cuando lleguen a serlos sus hijos encuentren en ellos un buen ejemplo y una conducta digna de servirles de modelo. Que la doctrina que inspire a estos tiernos y amados lazos de su afecto hará suerte próspera o adversa, y la felicidad o desventura de los hijos será la recompensa o el castigo, la ventura o desdicha de los padres. Que la sociedad bendice, considera y alaba a los buenos padres por el gran bien que le hacen, dándoles buenos y cumplidos ciudadanos, y la misma censura y desprecia debidamente a los que por el abandono, malentendido cariño o por su mal ejemplo corrompen el depósito sagrado que la naturaleza les confió, concediéndole tales hijos. Hasta ahí. ¿Se las vuelvo a leer? Ay, no. Esto se leía en el registro civil. Hoy, repito, esto se derogó en el año del 2007. Tardó un proceso, por ahí algún municipio despistado, pero se consideró que esto atenta, o más bien es discriminatorio y machista y misógino. Pero es lo que Dios diseñó a grandes rasgos. Tiene ahí unas ideas que podrían no ser del todo correctas, pero en general es el diseño que Dios hizo.
Y es lo que dice la Biblia, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El hombre uniéndose a la mujer, ese es el único matrimonio válido. La única forma de unirse en matrimonio delante de Dios es que un hombre y una mujer se casan, sea como veíamos una de las definiciones, primeramente si hay autoridades civiles que así lo asigne el país. Por ejemplo, aquí te tienes que casar por lo civil y luego vas con el pastor y reciben la bendición y finalmente están unidos en matrimonio. En Estados Unidos, por ejemplo, los ministros religiosos, sacerdotes, pastores, tienen la doble funcionalidad, casan en nombre del Estado y tienen la facultad de la religión a la que pertenecen. Entonces, aquí en México, bueno, te casas por lo civil y después haces la ceremonia delante de Dios y delante de los testigos en la iglesia. Pero esa es la unión. ¿Con qué propósito diseñó Dios el matrimonio? Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza a Dios, imagen de Dios los creó, varón y hembra. Y escuchen el 28. Y los bendijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero lo primero que dice, que cuando Dios hace su creación, que refiriéndose a quien hizo a su imagen y semejanza, varón y hembra, los bendijo. La palabra bendijo, barak, habla de un bien que se hace para la persona. O sea, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, decide hacerles un bien, los bendice. Y todo lo que hizo su creación era para bendición del hombre y la mujer, a los que les dice: fructificad y multiplicaos, y ahorita lo vemos. Pero fíjense, siempre la palabra barak a lo largo de los siglos se ha relacionado con una bendición que viene de lo alto. Aún gente que no conoce a Dios sabe que una bendición debe venir de alguien superior. Claro, la gente del mundo busca la bendición de sus dioses. Nosotros sabemos, 1 Timoteo 1:17, que hay un solo Dios, y el cristiano busca la bendición de Dios. Y Dios bendijo el matrimonio, y Dios bendijo al hombre y a la mujer. Dios bendijo. El ser humano no podría vivir sin la bendición de Dios. El ser humano en general. Ahora, como cristianos sabemos, podríamos poner un paréntesis aquí, que la bendición de Dios en mi vida viene por la obediencia ¿de qué? De la palabra de Dios. O sea, nosotros generalmente nos saludamos, bendiciones, Dios te bendiga, y es un buen deseo, pero que Dios bendiga a una persona depende de su obediencia a la palabra. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 28? Versículo 1 en adelante, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Guardar. Una cosa es oír, ya lo vimos en las 2 semanas pasadas, guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y si obedecemos, ¿qué va a pasar? Versículo 2. Y vendrán ¿qué? Sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y dice aquí, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y pueden leer versículo 3, bendito serás en la ciudad y en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito será tu entrar y bendito su salir. Y puedes seguir leyendo. Una vez se me acercó una persona y me dijo: pastor, ¿quiere que le vaya bien? Y me regaló una hoja que venía desde el versículo 3 en adelante. Y usted póngalo ahí en la entrada de su casa. Y usted va a ser bendito en la ciudad. Usted póngalo. Y es más, puede recitarlo todos los días.
pero no me dejó el versículo 1 y 2. ¿Por qué viene esa bendición? Por oír y obedecer. Entonces yo le dije, con todo respeto, obviamente, pues lo hacía en ignorancia, mire, hay que oír y obedecer la palabra. Estas bendiciones son por oír y obedecer la palabra, no por declararlas, decretarlas, pegarlas en el refri. Y es bonito tener versículos en casa, nosotros tenemos por ahí uno que otro, y una Biblia abierta, pero eso es el símbolo de lo que buscamos y leemos en la palabra, pero no quiere decir que tenerlo ya atrae bendición, no es un fetiche. Alguien decía, en esta época de inseguridad tú pon la Biblia en la entrada de tu casa. El otro día me pasaron un video, decía un pastor, pon la Biblia en la entrada de tu casa y ya la hiciste. Si entra un ladrón, hasta la Biblia se va a llevar, ¿no? Entonces, si todavía tienen en papel, ¿verdad? Bueno, dice Génesis 1:28, los bendijo Dios. El ser humano, mis hermanos, y su creación no podría vivir sin la bendición de Dios. La palabra de Dios dice en Job 2:10 de entrada 12:10, que en la mano de Dios está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. La gente vive porque ¿quién le da vida? Dios. Algunos teólogos le llaman a todo este tipo de gracia de Dios, de bendición de Dios, la gracia común de Dios. A buenos y malos Dios les da vida, ¿sí o no? Porque nadie vive si no es Dios el que le da el hálito, el poder respirar. Nadie vive sin la voluntad de Dios. Entonces, es lo que muchos llaman la gracia común de Dios, o sea, el bien que Dios hace a su creación, que fue hecha a su imagen y semejanza, la humanidad entera. Por ejemplo, Cristo dijo en Mateo 5:45, para tener claro este concepto de la gracia común de Dios, que Dios hace salir su sol ¿sobre quién? Buenos y malos. Y también dice que hace llover sobre justos e injustos. Es lo que se llama la gracia común de Dios. No estamos hablando de la gracia de la salvación, no, estamos hablando que Dios a su creación la sostiene, la sustenta y le da vida con el propósito de que le conozcan. La mayoría le va a rechazar, pero Dios sustenta toda su creación. Miren lo que dice el Salmo 104:27. Habla de su creación. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recoges, abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Este versículo nos habla de su creación, cómo Dios sustenta su creación. Nada existiría si Dios no sustenta. En otro pasaje de Colosenses dice que Cristo es el que sustenta todas las cosas. El mundo vive y existe. Eso sí, lo hemos descompuesto, lo hemos hecho pedazos. El ser humano ha hecho con su creación mal. Ahorita vemos algo de eso, pero bueno, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Qué significa fructificar y multiplicarse? Y bueno, sí, en primera instancia, que Dios diseñó que del matrimonio hubiera fruto, descendencia. O sea, el diseño de Dios, esto es mucho más amplio que tener hijos, pero es una de las primeras bendiciones, porque los bendijo Dios, y una vez que los bendice, les dice, fructifiquen y multiplíquense. Así es que en sentido bíblico, sí es la voluntad de Dios que un matrimonio, ¿qué? Tenga hijos. No nada más nos casamos para tener hijos, ¿no? Hay críticos del cristianismo que dicen, es que en el cristianismo el sexo se ve como solamente un instrumento para procrear, y es mucho más que eso, ahorita lo vemos, pero Dios diseñó que fructifiquemos, y el empezar a fructificar y multiplicarnos son los hijos, que dice el Salmo 127:3, que herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos.
Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántas veces como papá, y este hijo ya no lo aguanto? Es una herencia, hay que educarlos, disciplinarlo, es una labor. Ya veremos un tema específico de la responsabilidad como padre, la autoridad, la responsabilidad de los hijos, la obediencia, etcétera. Pero son un regalo de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Entonces, parte de este fructificar y multiplicarlos es tener hijos, Por eso dice Génesis 1:28, fructificar y multiplicarse. Pero esta expresión habla de engrandecerse en esta tierra. Dios tiene un propósito para tu vida y mi vida, que el principal propósito es que le conozcamos a Él y que a nuestra descendencia les presentemos al único y verdadero Dios. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. Dice Juan 17:3, Jesucristo dijo que la vida eterna es conocer a Dios. Dice, la vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Y si entendemos claramente el propósito de la familia, el propósito de la descendencia es conocer a Dios primeramente. Y Dios nos bendice y nos provee y nos quiere engrandecer, es decir, bendecir con lo que Dios hizo en su creación. Es parte de su plan. Dios tiene buenos planes para ti y para mí. Amén. Para la familia, dice Jeremías 29:11, por ejemplo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué pensamientos tiene de ti y para mí? Dice, ¿pensamientos de qué? ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal. Alguien dice, ay, ¿por qué Dios? No, Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperas. Vean la versión Dios habla hoy. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar. Ah, bienestar, mira, suena a campaña política, pero no, el verdadero bienestar, que es conocerle a Él. Planes para su bienestar y no para mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces, por eso Génesis 1:28 los bendice Dios y les dice fructificar y multiplicar. Esto significa, mis hermanos, que a no ser una situación particular de parte de Dios, alguna circunstancia especial, particular, el diseño de Dios es que el hombre y la mujer se casen y se multipliquen. Ese es el diseño de Dios. A no ser que alguien tenga el don de continencia o alguna situación particular, el diseño general de Dios para el hombre y la mujer es que se casen y una vez casados fructifiquen, es decir, tengan la bendición de Dios, vengan los hijos y se multipliquen. La Biblia lo dice, desde que crea al hombre, Génesis 2:18, dice la Biblia que Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hizo? Le haré ayuda idónea para él. A ver si la semana entrante vemos qué significa que la mujer es ayuda idónea. Porque muchos creen que la mujer sea ayuda idónea, es la que tiene que hacerme los mandados. Ah, ya tengo mi ayudanta. Ya veremos en 8 días, si Dios permite, o en 15, qué significa. Pero lo que quiero que llamen la atención es que Dios no quiere que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Podríamos decirlo al revés. No es bueno que la mujer esté sola. Insisto, habrá situaciones particulares, específicas que habría que tratar, etcétera, pero en el diseño de Dios está que el hombre y la mujer se casen y tengan hijos. Es más, dice Eclesiastés 4:10, ay del solo, miren cómo dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y qué mejor que tener el esposo, la esposa, que un día en el altar dijimos,
hasta que la muerte los separe. ¿Se acuerdan que decíamos? En las buenas y en las malas, en lo próspero y en lo adverso. Y muchas veces viene lo adverso y ahí hay quienes se echan para atrás. Ay del solo, dice la palabra de Dios. Entonces regreso a la idea. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Entonces, fructificar y multiplicar es formar una familia, tener hijos, crecer, conocer a Dios, buscar su voluntad, disfrutar de lo que Dios nos da en la tierra, con la mira de un día encontrarnos con Él. Ese es el diseño de Dios. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? Sara era estéril, no podían tener hijos y los buscaban porque en su corazón estaba eso, que Dios diseñó que nos fructifiquemos y multipliquemos. Y entonces Dios le dijo, fíjense Génesis 17:6, vean lo que dice: te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. O la Nueva Traducción Viviente dice: te haré sumamente ¿qué? Fructífero. O sea, ese debería ser el deseo de todo hombre, de toda mujer. Un día casarse en la voluntad de Dios, prepararse para tener hijos, multiplicar, ser bendecido, conocer a Dios, servirle. Porque aún Dios nos creó con ese deseo. Por eso un día Ana, ¿se acuerdan de Ana? Que fue la mamá de ¿quién? ¿De quién? De Samuel. Cuando no podía tener hijos se amargó, se dolió su corazón. Vean el 1 Samuel 1:10. Ella, con amargura de alma, sí, venía con un dolor, una amargura, pero hizo algo bien importante. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Generalmente a la falta de los hijos hay tristeza. Matrimonios que están buscando hoy, saben que es un negociazo para los, ¿cómo se llama la que te atiende? Los ginecólogos, las ginecólogas. Hay mucha infertilidad, producto del estrés, del alimento, en fin. Pero esta mujer hizo lo correcto, oró a Jehová. No podía tener hijos, estaba amargada, había tristeza, porque además la otra mujer tenía hijos. Y entonces dice, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Había aflicción, y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y Dios le concedió un hijo, que fue Samuel, que fue profeta y sacerdote de Dios. Entre paréntesis, si hay alguien aquí que nos escucha y quizás anhelas un matrimonio y quizás anhelas ya estando en matrimonio hijos y no vienen, hay que hacer lo que hizo Ana, clamar: Señor, si es tu voluntad, y Dios puede hacerlo. Si es su voluntad, Dios puede hacer el milagro. Amén. Dice Jesucristo, dijo en Lucas 18:27, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Se acuerdan que quienes nos conocen de hace muchos años, que pues ya llevamos 4 o 5 años de casados y ya la doctora nos dijo: mira, tú te falta no sé qué y tu esposa no van a tener hijos? Nos dijo, ya no. Entonces nos ofreció el embarazo, ¿cómo era? Inseminación artificial. Pero hicimos lo que Ana, oramos. Y al año y medio, sin esperarlo, vino Sarai. Y ya nos dijo la doctora: ya, ahora sí, yo creo que ya, Y a los 7 años, Damaris. Y ya nos dijo la doctora así, ya le paramos. Ahí Dios, hasta ahí Dios quiso, pero oremos, clamemos. Pero el diseño de Dios, Génesis 1:28, es fructificar y multiplicarnos. Por eso, y quiero recordar otra vez mi caso por esto, porque muchos cuando planean casarse, o aún recién casados, empiezan a hacer planes. No, pues nos vamos a esperar 2 años. Decidimos tener un hijo. No, decidimos que no. Decidimos
el cristiano, ¿qué debe hacer? Nosotros le somos honestos y lo comentamos en su momento. Cuando nos casamos dijimos, pues vamos a esperarnos 2 años. Y esos 2 años se convirtieron en 7. Dios nos enseñó, yo soy el que da la vida. Amén. Entonces tengamos cuidado con esas expresiones que hablan de una soberbia espiritual por ignorancia, porque así aprendimos, pero lo que debemos hacer, Santiago 4:15 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Porque alguien puede decir, entonces pastor, los hijos que sean, y si tenemos 10, ora que es lo que Dios quiere. Nosotros queríamos más, ¿no? Yo quería un equipo de voleibol por lo menos, ¿no? 5. De fútbol no, porque son damas, pero lo que debemos hacer siempre es orar, Señor, esto es lo que tú quieres. Primero orar para casarnos, para unirnos en matrimonio. Luego orar, Señor, ¿qué quieres? ¿Cuántos hijos tú quieres? Tú guíanos, tú danos sabiduría y Él lo va a hacer, ¿no? Porque no hacerlo así habla de jactancia, de soberbia, lo dice el versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. O sea, cuando yo digo, pues yo voy a tener, yo voy a hacer, si no lo pongo en manos de Dios buscando su voluntad, es jactancia. Para decirlo más claro, versión Dios habla hoy, dice Santiago 4:15, lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente y todo orgullo de esa clase es malo. Pero ahí está la instrucción, regreso acá. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Y luego dice 2 cosas interesantes, sojuzgadla y señoread. ¿Qué le manda Dios en su bendición al ser humano? Que sojuzgue y señoree la tierra. El ser humano, mis hermanos, que fue la creación hecha a imagen y semejanza de Dios, está por encima de la creación. Dios nos puso en su soberanía por encima de su creación para señorear los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias que se mueven, para servirnos de su creación para vivir en esta tierra. Es decir, el ser humano, a diferencia de lo que a mí me enseñaron en la primaria, no sé si todavía sigan enseñando esos disparates, pero a mí me enseñaron que el ser humano es parte del reino animal. Entonces ahí están los gatos, los leones, los perros, el ser humano, los monos, los changos, etc., que somos parte del reino animal. Y que no vayamos a creer que estamos por encima porque en nosotros sopló el espíritu de vida, nos dio un alma, nos dio una conexión con Él, el ser humano, para señorear y gobernar en esta tierra, para servirnos. Y esto no habla de maltratar animales, pero la palabra de Dios dice que el ser humano, Dios lo bendijo y le dio esta tierra para servirse de ella. Y por eso el ser humano se alimenta de animales, de plantas, de verduras, etcétera, etcétera. Que el ser humano, decía yo hace un rato, tenemos a este planeta Tierra, han visto cómo ha llovido en muchos países, sequías en otro, unos tornados en otro lado, huracanes. Todo esto es producto de lo mal que el ser humano ha señoreado y sojuzgado esta tierra. Bien dice Romanos 8:22. Fíjense, a causa de todo esto que hemos maltratado esta tierra, hemos mal sojuzgado y señoreado esta tierra, que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. A mí me vino la imagen un día que pasaron en un programa de un oso en el Polo Norte casi en los huesos, por el daño al ecosistema que el ser humano ha hecho. No tienen alimentos. En Nuevo León, los osos están bajando a la ciudad, no sé si han visto las noticias, porque ya no encuentran lo que antes tenían, porque el ser humano mal planeó, mal gobernó, y entonces dicen, el problema son los osos. No, el problema es que el ser humano invadió sus
territorios, pero la palabra de Dios dice que sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos. Gemir habla de dolor, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, el cristiano ya lo que espera es que Cristo venga. El cristiano anhela, Señor, ya esto se va a poner peor. Y ahorita que estamos hablando de la familia, uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los tiempos finales? Pues tiene que ver mucho, porque justamente este ataque a la familia, como Dios la concibió, es parte de la maldad del ser humano, de la perversión. Pero en realidad todo lo creó Dios para bien. Hay corrientes de pensamiento que dicen, no, el ser humano no debe comer carne. Y ahí están los vegetarianos. Y hay otros que dicen, no deben de comer nada de los animales, nada, ni huevo, porque el huevo viene de animal, ni mantequilla, porque tiene no sé qué. Entonces el ser humano, dicen ellos, debe ser vegano. A mí me prestaron una vez un folleto que decía que Cristo era vegetariano. Y ahí te echaba sus versículos, de veras. Y otro, ese no me lo enseñaron, me lo comentaron, que dice que Cristo fue vegano. La realidad es que por lo menos sabemos que comió pescado, y que además nos dio todo para servirnos de ello. Que el ser humano coma carne, coma plantas, no está, los veganos dicen es que maltratan los animales. Eso es otra cosa. Lugares, a mí me tocó un día, yo estudié una secundaria agropecuaria y nos llevaron un día al rastro. Y ay, nanita, cómo maltratan ese es otro asunto. Ahora que, por ejemplo, ahorita hay médicos que te dicen, oye, bájale a las carnes, apenas que fui al doctor me dijo, bájale a las carnes rojas. Porque lo primero que me dijo, ¿qué edad tienes? Dice, pues bájale a las carnes rojas. Más ahora que sabemos que hay muchas hormonas, antibióticos. No sé si oyeron una noticia la semana pasada. Fíjense, les voy a leer esto, lo saqué de una nota. Estados Unidos aprobó la venta de pollo cultivado en laboratorios. 2 empresas californianas, Upside Foods y Good Meat, comenzarán a comercializar en los restaurantes de todo el país con carne creada a partir de células animales. Eso ya es otra cosa. Carne fabricada en laboratorio. Ya no el animal que criaste con su maíz, con su comida, carne creada. Por eso es que sí, efectivamente hay tanta enfermedad, cáncer, problemas de arterias, etcétera, porque mucho de lo que crea el ser humano por su ambición, por crear más, pues obviamente trae a nuestro cuerpo ciertos daños. Pero no es que Dios prohíba la carne o que Dios diga hay que ser vegetarianos. El cristiano, ¿saben qué debe hacer el cristiano? Dice 1 Timoteo 4:4. Esto lo da en un contexto donde Pablo habla de ciertas sectas y herejías que hasta prohibían comer ciertos alimentos. Pero el principio es este: porque todo lo que Dios creó es ¿qué? Bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cada vez que vamos a comer, ¿verdad? El otro día escuchábamos un nutriólogo decía, coman todo orgánico. ¿Quién puede comer todo orgánico? ¿Quién puede? Entonces tú vas, compras el huevo y oras, ¿verdad? Señor, me hago tu huevito con jamoncito, así todo bien rico, y oramos, Señor, gracias por tu provisión. Señor, bendice esto. O sea, lo ideal sería cada quien tener tus animalitos, tus pollitos, tus hortalizas. Eso sería lo ideal, pero no se puede. Hay que ir al mercado, hay que ir al súper. Lo que podemos hacer es cuidar de dónde comemos, pero sobre todo orar. Todo nos lo dio Dios para provecho. Por eso dice Génesis 1:28, nos bendijo, nos dijo fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoréenla, los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias que se mueven sobre la tierra. Y así fue el diseño de Dios para la familia, la unión de un hombre y una mujer.
Entonces, ahora les decía yo hace un rato, para irnos sobre el final hoy y en 8 días abundamos más. Este es un tema que les decía hace un momento, hay quienes dicen, entonces los matrimonios solamente tienen relaciones sexuales para tener hijos. No, la Biblia habla, ahorita lo vamos a ver y con eso vamos a concluir, que no solamente tenemos relaciones sexuales dentro del matrimonio para tener hijos. La Biblia dice en Hebreos 13:4 que para todos debe ser honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. La palabra honroso, la hemos explicado, significa valioso. El matrimonio todos lo debemos considerar como algo que muy valioso. Cosa que ya no sucede en el mundo. La mayoría de los jóvenes ya no quieren casarse. Dicen, no nos vamos a casar. Cuando yo encuentre con quién, nos vamos a vivir juntos. Muchos viven juntos sin casarse, en pecado, etcétera, etcétera. Pero el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, delante de Dios debemos considerarlo como algo muy valioso. Y dentro del matrimonio está, ¿qué dice ahí? El lecho sin mancilla. La palabra lecho, coites del griego, significa coito, la relación sexual. Esto es valioso dentro de ¿qué? Del matrimonio. Es valioso. Entonces no se limita a tener hijos. El matrimonio es valioso. El sexo Dios lo diseñó dentro del matrimonio como algo valioso. Entonces no es solo para tener hijos y multiplicarnos. Es más, un día los hijos se van a ir de casa. No sé si alguien ya le esté tocando. A mí me faltan muchos años, pero algunos de ustedes que ya los hijos empezaron a ir de casa. Vamos a tener una predicación. ¿Qué hacer cuando se van los hijos de casa? Pero para eso Dios diseñó el matrimonio. Miren lo que dice Proverbios 5:18, tan hermoso que dice aquí. Sea bendito tu manantial. Es un lenguaje metafórico, pero está hablando de tu hogar, de tu relación matrimonial. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Es decir, entendemos que la mayoría de nosotros nos casamos, ¿cuándo? En la juventud, ¿no? Y luego vean lo que dice el 19. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ya vieron que Dios diseñó la relación matrimonial para alegría, para gozo, para estar juntos, recrearnos. Dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Qué hermoso lo que Dios lo diseñó. Es más, dice ahí, sus caricias te satisfagan todo el tiempo. No tienen por qué acabarse las caricias, que ya tenemos 30 años de casados y es que el amor se fue por la ventana. El cristiano que basa su amor en el amor de Dios se ama cada día más con nuestros problemas, dificultades, pero nos amamos. Dice, sus caricias te satisfagan todo el tiempo, pero ojo, en el matrimonio. Porque a lo mejor unos que andan camino al matrimonio, ya vimos una serie, ¿no? Que las caricias están reservadas para el matrimonio. Entonces, es claro que Dios diseñó también para nuestro deleite la relación matrimonial. Dice la Biblia, ya lo veremos en otra prédica, pero dice 1 Corintios 7:3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Cuál es el deber conyugal? Pues ya saben, ¿no? Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y vean el versículo 5, no se nieguen el uno al otro. Ay, no. Bueno, ya veremos este tema después con toda claridad, porque hay que hablarlo. La Biblia lo menciona. Algunos nos sonrojamos, ¿no? Ay, pastor, ¿de qué habla? No, soy yo en la Biblia. Es más, dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Oye, ¿qué te parece esta semana? Porque voy a orar, dice aquí, ¿no? Para ocuparnos sosegadamente en la oración y vuélvanse a juntar el uno al otro para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.
Ya veremos esto, pero vuelvo a leer Proverbios, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Miren, que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Hasta yo me puse rojo. Pero esto dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Hebreos 13:4. Porque el matrimonio es valioso, es honroso. El lecho sin mancilla, les digo, lecho significa coito, relación sexual, y significa sin mancilla, puro, limpio. Dios lo diseñó para nuestro deleite también. Y estos temas debemos hablarlos con nuestros hijos, con nuestras hijas, hablarles claramente en las escuelas. No solo los maestros o los libros de texto, los compañeritos están hablando de sexo desde los 8 años en las escuelas. Niños que llegan de 8 años, tú dices, ay, ¿cómo le diré esto? El niño te da media vuelta y 2 más, pero mal informado. Qué mejor que nosotros hablemos, mire, Dios diseñó el matrimonio y mira esto, porque ahora ya bajo directrices gubernamentales, los libros de texto ya les enseñan una deformación de la educación sexual como no tienen una idea. Entonces, qué mejor que toquemos estos temas en casa, en familia. Mira, la Biblia dice, mira, te vas a enfrentar a esto, el mundo te va a enseñar esto, pero Dios creó varón y hembra, y mira en el matrimonio, y Dios diseñó, porque los niños saben, hoy aquí tienen información que no teníamos antes. Yo la verdad estaba verde, de niñito no teníamos acceso a esto, siendo del mundo, prácticamente no tuve novia. Porque eran otros tiempos, pero ahora en la palabra de Dios, pues sabemos que no existe y demás, pero hablemos estos temas con toda claridad. Esta es la familia como Dios la diseñó. Diseñó una familia donde se une un hombre y una mujer que procreen, que dice Génesis 2:24, que el hombre se una a su mujer y sean una sola carne. Dice Génesis 1:28, que se fructifiquen, que multipliquen, que llenen la tierra, que vivamos de esta tierra que Él creó para nuestro bien. Pero, y con esto termino, justamente esta es una de las señales de los últimos tiempos. Cuando a Cristo le dijeron, ¿cuándo será? Danos señales del fin. Ya vimos que habló de pestes, terremotos, guerras, ¿qué más vimos? Guerras, el amor de muchos se enfriará, Mateo 24:12. Pero vean el 37 y el 38. Y ahí le dejamos por hoy. Está hablando de cómo estarán los tiempos antes de que Cristo venga. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta que Noé entró en el arca. Ya veremos ampliamente este versículo, pero eso de que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, no es que había muchas bodas. Habla de una perversión moral inusitada, como nunca. Casándose y dándose en casamiento habla de promiscuidad, de hombres con hombres, todo lo que estamos viviendo, ya lo hablaremos. Pero una de las señales de antes de que venga Cristo es que así va a estar la gente. Y hoy lo estamos viviendo. Todo esto contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Ya veremos más adelante este versículo y explicaremos más ampliamente, pero por hoy, mis hermanos, les invito a que cerremos nuestros ojos y reflexionemos en lo que vimos esta mañana. Y yo quisiera reflexionar, los que estamos casados, demos gracias a Dios por esta bendición, por tener tu esposa, tu esposo, y si se ha apagado el fuego del amor,
la palabra de Dios habla, recréate con la mujer de tu juventud. Vuelvan a enamorarse, vuelvan a conquistarse. No importa la edad que tengamos, se necesitan el uno al otro, nos necesitamos. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Así diseñó Dios el matrimonio como algo hermoso. Y los que están pensando un día en casarse, bueno, Dios quiere que te cases, que fructifiques, que te multipliques, pero prepárate para ser una mujer como Dios enseña en su palabra, para ser un hombre como Dios enseña en su palabra. Y si tú quizás hoy dices, es que han pasado los años y no encuentro el esposo, no encuentro la esposa, ora a Dios, tú prepárate. Dios quiere que fructifiques y te multipliques. Ora a Dios, clama a Dios, oye y obedece su palabra y verás que Dios tiene esa mujer, ese hombre, para que juntos le sirvan y conozcan a Dios. Y como cristianos, mis hermanos, prediquemos la palabra, no nos avergoncemos de presentar estas verdades. Hoy en día presentar que esto es el matrimonio, que esta es la voluntad de Dios, te van a burlar de ti, te van a decir retrógrada, misógino, machista, pero esta es la palabra de Dios y lo único que puede llevar a una familia a vivir la bendición de Dios en sus vidas. No callemos estas verdades. Estas verdades están siendo atacadas desde todos los ámbitos y sectores de la sociedad, desde el gobierno, desde organizaciones civiles, desde gobernantes, desde leyes, etc. Las escuelas van a atacar este diseño perfecto que Dios hizo de la familia. Hablémoslo con claridad y verdad. Esto es lo que Dios diseñó. Les invito a que se pongan de pie, mis hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Y tú diseñaste, Señor, como lo vimos hoy, la unión de un hombre y una mujer en el santo estado del matrimonio. Tu deseo es, en general, para todo hombre y mujer, que nos casemos, que tengamos hijos, que fructifiquemos, que multipliquemos, que te conozcamos, que te sirvamos, que disfrutemos lo que tú nos das en esta tierra, pero sobre todo con la mira de un día estar listos para irnos a tu presencia. Ayúdanos a tener estas verdades firmes y afianzadas en nuestro corazón. Enfrentar a un mundo que le parecen estas verdades como del pasado, como añejas, como obsoletas. Pero estas verdades pueden llevar a una familia a vivir tu bendición, a verdaderamente gozar la vida y prepararnos para encontrarnos un día contigo. Que hablemos estas verdades, mientras el mundo enseña barbaridad y media, tengamos el valor y el denuedo para hablar y presentar esto que es parte del Evangelio, decirle al mundo lo que Dios creó y que la única manera de restaurar una vida, una familia, es viniendo a Cristo arrepentidos. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.